¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer que nos acompañen. Pues vaya situación que se presentó en Oaxaca con la agresión a balazos en contra de profesores de la CENTE por parte de autoridades municipales, por parte de grupos que llegaron precisamente a la zona en donde estaba realizando una protesta y que accionaron las armas, que llevaron a cabo esta agresión como tal, e incluso un lenguaje muy particular que no es que te espanten ni mucho menos, pero que marcan precisamente una forma de pensar, de opinar y sobre todo de relacionarse con las personas que están protestando. Pero, ¿qué está pasando precisamente en este marco? ¿Qué ha sucedido? ¿En qué momento se encuentra? ¿Qué nos dice una acción de esta naturaleza? Cierto, el presidente municipal pidió licencia, ¿no? Para que haya, dice, una investigación a fondo. Pero caray, mi querido Luis Hernández, yo como siempre te saludo muchísimo, pero con muchísimo gusto, te agradezco muchísimo que estés con nosotros. Pues vaya tema en el marco precisamente de la relación de la CENTE con el Estado. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas tardes. Muchas gracias por tu invitación a conversar sobre este tan espinoso y delicado tema, ¿verdad? Oye, y yo comenzaría por ahí, querido Luis. ¿Cómo lo entendemos? O sea, ¿cómo entendemos una acción de esta naturaleza que nos remonta de inmediato, por supuesto, a otros episodios que hemos padecido como país, que se han denunciado abiertamente y que en ese momento eran llevados a cabo pues por gente o políticos o gobernantes que tenían las siglas del PRIAN, pero que ahora nos topamos con gobernantes, con autoridades que son emanadas, por lo menos en la práctica, del partido Morena? Efectivamente, creo que no podemos dejar de lado como contexto que los maestros de la sección 22 comenzaron un paro indefinido y un traslado del 20% de ellos a la Ciudad de México este lunes, en el marco de la jornada de lucha de la CENTE, que comenzará para el resto de los estados el próximo lunes, ¿no? Un paro indefinido y también un traslado a la Ciudad de México, con las demandas que son conocidas de abrogación de la ley del ISSSTE 2007, etcétera, etcétera. Y que en el traslado que tuvieron los maestros de Oaxaca a la Ciudad de México, fueron gaseados cuando quisieron entrar al Zócalo. No se les permitió, finalmente acamparon ahí en 5 de mayo, pero hubieron jaloneos y gases. Bueno, no podemos explicarnos, nos parece, esta agresión al margen de dos elementos. Primero, cíclicamente, eh, las autoridades, con las siglas que se quiera, un momento fue PRI, otras fueron PAN-PRD con Gabino Cue, ahora es Morena, han agredido en el estado de Oaxaca a los maestros, ¿no? Así pasó en el año de 2006, recordemos, con Ulises Ruiz, cuando se formó la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y fueron perseguidos, golpeados, etcétera, etcétera. Segundo, así pasó en 2016 con la masacre de Nochistlán, ¿no? Era gobernador Gabino Cue y era secretario de Educación el sargento Aurelio Nuño, ¿no? Que ahora se dedica todavía a darnos clases de educación cuando fue reprobado por los niños, por los maestros y por los padres de familia. Pero ahí está, bueno, pero también hubieron muertos. Y ahora, otros 10 años después, 2006, 2016, 2026, se agrede con armas de fuego por parte de un presidente municipal de Morena, Esaú López Quero, a los maestros que están protestando, en el marco de un clima creciente de violencia en Oaxaca. Oaxaca, bajo el gobierno de el señor Salomón Jara, se ha vuelto cada vez más ingobernable y cada vez más violento. Veamos los asesinatos en el Istmo, veamos el crecimiento del crimen organizado, etcétera, etcétera. Esaú López Cuero es un personaje que ya había ocupado la presidencia municipal de Mitla con las siglas de el PRI y del PRD.
en el pasado. Es un personaje ligado a ciertos negocios, eh, digámoslo así, negocios, simple y sencillamente. No es un personaje muy querido en Mitla tampoco, ¿eh? No, no es que tenga una gran popularidad y está muy estrechamente vinculado a una figura que se ha venido convirtiendo en el cacique de los valles centrales, Noé Jara, el hermano del gobernador. Sabemos que Oaxaca lo que priva allí es el nepotismo, ¿no? Veintitantos familiares del gobernador en el partido, en el Congreso, en las instituciones federales, en el gobierno local, etcétera, etcétera. Y Noé ha establecido un proceso de recomposición de esa organización que era el CATEM, ¿no? Lo sigue siendo, que dirige Pedro Aces, que en Oaxaca funcionaba como grupo de choque y que entró en crisis, pero Noé se ha dedicado a recomponerla y Esaú López Cuero forma parte de esa recomposición de ese grupo de poder allí. De repente los maestros hacen este bloqueo, ¿no? Y después de pláticas salen personajes con armas de alto calibre, AR-15, que son armas de uso exclusivo del ejército, vestidos de civil además, no, no estamos hablando de policías uniformados, ni mucho menos, ¿no? Y atacan salvajemente a los maestros. Hay 15 maestros heridos, una maestra tuvo que ser trasladada a la Ciudad de México, destruyen 13 vehículos de los mismos maestros, ¿no? Y entonces ahora sí, él dice que pide licencia, ¿no? Este, pero mientras, ¿no? No sabe cómo ya deslindarse el gobierno estatal de lo sucedido, reconoce que hubo efectivamente violencia, pero bueno, pues ellos pusieron a Saúl López Cuero como el presidente municipal de allí, y es evidente la presencia ahí de un grupo de civiles armados que por lo menos es ilegal y que merecería a partir de esta agresión, que fueran juzgados y detenidos. Oye, en este marco tú lo ves, o más bien dicho, perdóname, este caso tú lo ves en el marco de lo que hemos estado viendo en Guerrero con el ataque al Cipoje Z, con lo que vemos en Ostula, en donde se está denunciando nuevamente ataques por parte del cártel Jalisco Nueva Generación en contra de dicha comunidad. ¿Lo ves en ese marco, por ejemplo, o lo ves como un caso aparte? Me refiero particularmente a este tipo de grupos que tú y yo lo hemos platicado en otras ocasiones, que de repente aparecen, nadie los identifica, la gente dice que nadie, bueno, las autoridades se fingen, como diría mi padre, como tío Lolo, que no saben ni quiénes son, pero en realidad, pues son gente que a final de cuentas de una forma u otra está operando a favor de un Estado para hacer este tipo de trabajo. Sí, creo que tienes toda la razón, Jesús. No podemos desligar lo que sucedió hoy en el magisterio al margen de este clima general de agresión a los movimientos populares por parte, en el caso de Ostula, del Cártel Jalisco Nueva Generación y en el caso específico de Chilapa y la Montaña Baja, por parte del grupo criminal de los Ardillos, narco paramilitar, no hay otra forma de decirlo. Es parte de este clima, pero yo quiero insistir en esto, es parte también de la situación que se vive en Oaxaca, que es gravísima. Estamos viendo cómo acaba de haber una imposición y un fraude para imponer al rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez, ¿no? Con grandes protestas. Estamos viendo todos los días cómo el Estado se convierte en un asunto de nota roja, ¿no? Aparecen, sobre todo en la región del Istmo, pero no solamente del Istmo, asesinados de manera salvaje, hechos de sangre por todos lados, la delincuencia organizada campea. eh, hay un proceso de descomposición criminal claramente en Oaxaca que permite pues, que un presidente municipal quiera hacerse justicia, lo que él llama justicia, infringiendo a los maestros un castigo ejemplar, ¿no? Como lo hicieron Ulises Ruiz o como lo hizo Aurelio Nuño en su momento, ¿no? Para desmovilizarlo. Entonces, creo que se cruzan estos dos elementos. La barbaridad que se vive en ese estado, la descomposición política que se vive allí,
con un gobernador que practica el nepotismo en su más pura expresión, con grandes violaciones de los derechos humanos, casos de feminicidios y al mismo tiempo este clima nacional que desafortunadamente se está viviendo para movimientos populares que resisten. Oye, parecería, Luis, que nada cambia en Oaxaca, ¿no? O sea, ya lo decíamos, 2006, 2016, 2026, Ulises Ruiz, Gabino Cue, Salomón Jara, que nada cambia, a pesar de que las siglas sean diferentes, como que la clase política es exactamente la misma, o por lo menos esa estrategia sistemática de esa clase política en la entidad está perfectamente aparejada en donde no hay ningún tipo de transformación, ningún tipo de cambio de lo que hemos estado viendo a través de todos estos años. Yo creo que se vuelve peor, sí, cambia, pero para peor. ¿Qué vemos hoy en Oaxaca, por ejemplo? ¿No? Un senador de la República, ¿no? Que está acusado de tener vínculos con el huachicol, por parte de Oaxaca, y que se perfila como una de las figuras fuertes del Estado. Esto es una barbaridad, ¿no? Secretarios de Estado o secretarias de Estado, en este caso de Oaxaca, a las que también se vincula de distintas maneras, ¿no? Con personajes malosos, vamos a decirlo así, de las distintas regiones del Estado, dedicados a actividades no lícitas, ¿no? Y en este contexto, este proceso de recomposición de los grupos de poder más autoritarios de los valles centrales, encabezado por Nuejar, el hermano del gobernador, con gentes armadas, con el control del mercado de Oaxaca, con prácticas eh, eh, que efectivamente en parte ya existían, pero que ahora se han profundizado mucho más y han alcanzado niveles muy terribles. La situación era difícil en Oaxaca, hoy es mucho peor de lo que era con, por ejemplo, Gabino Cue o con Ulises Ruiz. Oye, en este momento, por ejemplo, bueno, cuando la gente vea la entrevista, ya se estará desarrollando como tal. Hay una serie de manifestaciones por parte de la gente aquí en la Ciudad de México, mucho de lo cual parte de lo que vimos el día de ayer precisamente, incluso dentro de estas protestas, manifestaciones en las vialidades, se ha estado expresando ello, un esclarecimiento de lo que pasó el día de ayer. ¿Cómo sientes tú la temperatura, querido Luis, en esta discusión de la CENTE, el gobierno federal, el mundial de fútbol a final de cuentas? ¿Cómo estás viendo esta discusión que se está gestando? Bueno, en Oaxaca en lo particular, por lo pronto, hay una consulta por parte de los maestros donde hay dos preguntas básicas y son si se considera que lo que se ha avanzado en las mesas de diálogo que hasta el momento hay con el gobierno federal es satisfactorio o no, y si se mantiene el paro indefinido y la gente se traslada a la Ciudad de México. El acuerdo original era que se trasladaran solamente el 20%. Esto se está consultando hoy y hoy en la noche la Asamblea Estatal pues tomará una decisión sobre eso. Y mientras tanto hay una avanzada de los maestros de Oaxaca aquí que como siempre genera una doble actitud. Por un lado, el malestar que produce entre los ciudadanos de la ciudad que ven afectados la vialidad ante bloqueos o situaciones así, ¿no? Y por otro lado, pues, las gentes más empáticas que entienden la naturaleza de la demanda. Eh, es que el asunto de las pensiones, Jesús, es insostenible. Hay muchos maestros que se están jubilando con 7,500 pesos como pensión. O sea, ¿quién vive con 7,500 pesos al mes? ¿No? Imagínate un maestro. Muchos maestros, además, que se jubilan después de años de servicio ya con enfermedades profesionales que no se han venido tratando. Los maestros tienden a padecer enfermedades auditivas
porque cuando llegan al salón, pues, los niños están gritando, ¿no? Entonces, pues, eso naturalmente se bloquea. Cuando los maestros hacen una pregunta, pues los niños otra vez, yo, maestro, yo. Entonces, con el paso de los años, eso va bloqueando la audición. Hay muchas enfermedades de las vías respiratorias, ¿no? Porque tienen que hablar, tienen que imponerse, pero también por el uso de gises donde se siguen utilizando gises, no en todo el país, por la hipertensión que se provoca, por el estrés de tener que encontrar un grupo y porque el proceso de educación en el aula se ha venido complicando más con hechos como los celulares, padres de familia que ven a los maestros como cuidadores, ¿no? Y cosas por el estilo. Entonces, el problema de las jubilaciones y de las pensiones es un problema real que no se está enfrentando, no se está solucionando, ¿no? Decimos, los maestros son privilegiados. Los maestros tienen un salario que equivale a entre 2.2 y 2.3 salarios mínimos. ¿Dónde está el privilegio por tener esos ingresos? Entonces ellos están aquí, efectivamente, manifestándose para tratar de modificar esa situación y eso genera animadversión, genera campañas que hemos visto pues casi a lo largo de los 46 años de la coordinadora, ¿no? Caricaturas donde se les racializa, se les quiere presentar como si fueran porros, eh, lo peor del racismo de algunos caricaturistas se plasma en cómo ellos dibujan a los maestros en lucha, ¿no? Eh, entonces, es una situación muy complicada a la que no se le ha prestado la suficiente atención, me parece. Merecería otro destino los maestros y la educación en nuestro país. Oye, finalmente me quedó Luis. Eh, este tema particularmente, ¿crees que siga incrementándose? Me refiero ahorita con todo lo que hemos hablado, en el caso particularmente de Oaxaca. Eh, ¿Crees que siga incrementándose? ¿Crees que debe de haber una consecuencia ya para el propio Salomón Jara que enfrentó un proceso de revocación de mandato? ¿Crees que debe de haber ya un señalamiento mucho más directo precisamente a una administración que está generando demasiados cuestionamientos respecto a todos los argumentos que nos has planteado? Y si crees que realmente va a llegar hasta ese tope de cuestionar aún más al propio Salomón Jara. Mira, el proceso de revocación de mandato que se realizó hace unos meses en Oaxaca fue realmente un termómetro del grado de malestar que hay con Salomón Jara. Pero para empezar, perdió los valles centrales, completito, ¿no? En un proceso amañado, controlado desde el gobierno del Estado, que contó con muchísimos recursos, que puso toda la estructura gubernamental a funcionar para que tuviera un resultado favorable. Los números no le dieron, ¿no? Este, Tanto así que me parece que después de esa experiencia muchos otros gobernadores la piensan y ya nadie habla de revocación de mandato, salvo la presidenta, que tiene un amplio margen para poder, de aceptación, para poder hacer un ejercicio de esta naturaleza, pero los demás gobernadores ya la piensan porque le fue como en feria, literalmente. Entonces, eso va a tener consecuencias hacia adelante. Bueno, si con Rocha Moya no las ha tenido, pues ¿por qué va a tenerlas con Salomón Jara, ¿no? Hay una política de arroparse, de protegerse a pesar del desastre. Pero me parece que es muy claro que las señales de alerta de lo que está pasando en Oaxaca se deben estar leyendo en Palacio Nacional como preocupación. No son solamente los maestros, es el problema histórico de los triquis, es el problema de los feminicidios, como hablábamos, ¿no? Ahí deben estar las señales perdidas prendidas de un gobernador que ha mostrado una enorme falta de oficio y una vocación
pues como las peores del PRI. Digo, no tiene nada que envidiarle el señor Jara, ¿sí? Al viejo tricolor. Luis Hernández Navarro, yo como siempre te agradezco muchísimo, querido Luis, estos minutos para nuestra comunidad. Pues muchísimas gracias, Jesús, y esperemos que se abra una rendija para la negociación y que haya sanciones para quienes violentaron a estos 15 maestros, destruyeron sus vehículos. Ojalá se haga efectivamente justicia en este caso.